Oramos. Amado Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad para poder escuchar tu palabra. Permite que tu palabra a través del pastor Dimio pueda llegar a nuestros corazones y podamos entender perfectamente tus planes, tus proyectos y cuál es lo que debemos hacer y cuál es la misión que debemos cumplir. Si en algo te hemos ofendido, Señor, ayúdanos para poder entenderte más. Amén. Danos el perdón, danos misericordia, sé con, dale salud a los enfermos y bendícenos en este momento. Sé con todas las personas que están en la conexión, ayuda a la iglesia de Caparra, la de Fair English y también la de Rubén. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Lucas. Nos quedamos. Es cuando están bajando después de la transfiguración. Lucas, capítulo 9. Dice aquí en el versículo 37, ahí nos quedamos. Así que vamos a leer en el versículo 37 del libro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 37. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió tal encuentro. Verso 38, y dice, y un hombre de la multitud clamó, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, el único que tengo. Verso 39, un espíritu se apoderó de él y de repente grita y lo sacude con violencia hasta echar espuma. Difícilmente se aparta de él y lo deja quebrantado. Verso 40, rogué a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Verso 41, respondió Jesús, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed a tu hijo acá. 42, y cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. Verso 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Vamos a orar una vez más. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, oh Dios, estamos ante tu presencia para pedirte que nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender esta linda historia que se encuentra en Lucas capítulo 9, los versículos que hemos leído. Que el Espíritu Santo nos pueda llevar lo más cerca posible a la escena, que podamos, Señor, sentirla, vivirla y hasta tocarla si es posible, Señor. Por favor, mi Dios, ten posesión de nosotros en este momento, y no solamente en este momento, siempre, mi Dios. Necesitamos mucho de ti. Que tu gracia y tu amor sean con nosotros hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 9. Versículo 37, nos quedamos en el 37 y dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, muy importante esto, lo que nos está diciendo el apóstol Lucas aquí, nos dice al día siguiente, da a entender que la trayectoria no fue de 1 hora o de 2 horas, que tomó tiempo. Saben que no es lo mismo cuando usted sube a un monte, a usted a bajar del monte. Porque cuando usted sube, gasta más energía, toma más tiempo, sube con más calma. Y cuando usted baja, pues usted baja más relajado, se hace más fácil bajar. Así que en esa trayectoria, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Lucas, que queremos que nosotros analicemos, que nosotros nos enfoquemos, es al día siguiente. Al día siguiente pasa algo, pero que lo que quedó, lo que sucedió en el día anterior, es para que uno nunca lo olvide. Se nos ha narrado a nosotros y quedó en la mente de Pedro, Juan y Santiago para siempre, hasta que cerran sus ojos, porque uno de la escena
más maravillosa que ocurrió en la nueva era, decíamos, en el cristianismo. Entonces tenemos que la Biblia está dividida en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento estamos hablando de los hechos de Jesús, de la historia de Jesús. Y cuando hablamos de esta historia del Nuevo Testamento, uno de los eventos más gloriosos que ha tenido la humanidad de esta era, sea del cristianismo, es cuando Jesús fue transfigurado y Dios en una nube pues le habla a los discípulos, pero eso quedó en el día anterior, es lo que está diciendo aquí, pero nunca jamás se va a borrar de nuestra mente y nunca jamás se borró de la mente de los discípulos, de Pedro, Juan y Santiago. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nunca se borre en nuestra mente Cristo Jesús. No importa lo que suceda, no importa lo que ocurra, nunca saque a Jesús de su mente. No importa el conflicto, no importa la crisis, no importa el problema, nunca, nunca saque a Jesús de su mente y de su corazón. Que Jesús siempre esté en su mente y en su vida, hoy, mañana y siempre. Ayer Jesús estuvo contigo, que hoy también Jesús esté contigo. Y si Dios te permite mañana vivir, que Él también esté contigo. ¿Ve? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. O sea que cuando Jesús llega, había personas que estaban deseando que Jesús llegara. O sea, le salieron al encuentro, estaban hambrientos, sedientos de él. Y entonces eso dice aquí, me imagino yo, que ellos estaban esperando cuándo va a bajar, cuándo va a llegar. Un minuto era una eternidad, imagínense una hora, era un demasiado. Hasta que llegó el momento en el que llegó Jesús, porque había una situación que no se pudo resolver en ausencia de Jesús, pero que la multitud estaba esperando que Jesús llegara. Especialmente había alguien especial esperando a Jesús. Había alguien con ansia esperando a Jesús. Yo no sé si el padre se le acercaba al hijo, le decía, no te preocupes, hijo, que en algún momento Jesús va a bajar, en algún momento él va a llegar. Dice la persona que subió al monte, y si está en el monte, ha de llegar, ha de venir acá y tu problema se va a resolver. ¿Cree usted que nuestros problemas se pueden resolver en Cristo Jesús? Amén. ¿Cree usted que Jesús tiene solución a nuestro problema? Amén. Así que nosotros hemos sido llamados para eso, para representar a Jesús y para decirle a cualquier persona, amén, a Jesús tiene la solución a cualquier problema. Amén. Así que dice la palabra, una gran multitud le salió al encuentro. Fue rápidamente a ir. O sea, no esperaron que Jesús bajara de la montaña, no esperaron que Jesús descansara. Yo no sé cuántos de ustedes han subido una montaña, pero cuando uno sube una montaña, que uno baja la montaña, uno que quiere descansar, uno que quiere un poquito de respirar, uno que quiere un poquito de agua, uno que quiere sentarse un poco, un poquito de aire. Pero Jesús no lo dejaron descansar. No lo dejaron que Jesús ni siquiera bebiera un poquito de agua. La Biblia no dice que le dieron un break a Jesús. Al contrario, fueron ante él. O sea, no esperaron que Jesús bajara y llegara a la multitud, sino que la multitud fue corriendo donde él. ¿Por qué? Porque el único que tiene problema para resolver cualquier problema es Cristo Jesús. El único que tiene la solución para resolver cualquier problema es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que acudir a Jesús. Por eso nosotros tenemos que correr a Jesús constantemente, porque Él es nuestra única esperanza, nuestro único consolador. Esa es la solución a nuestro problema. Y fueron corriendo donde Él, dice el versículo 37. Ve el versículo 37. Me hubiese gustado que de 37 pasáramos al 44, pero no es así. No puedo. Si estamos estudiando el libro de Lucas y estamos estudiando la historia, no podemos equipiar cierta historia y cierto versículo. Porque el versículo 38 nos dice, un hombre de la multitud clamó. Mira, clamó. ¿Cómo se aclama? Con deseo, con fuerza. Alzó la voz y dijo, maestro, imagínense clamando, maestro, delante de la multitud. Esa voz se escuchó por entre toda la multitud, se escuchó el clamor de este padre, porque este padre tenía hambre, tenía deseo de ver a su hijo sanado.
a cuántas personas lo había llevado y ninguno podía resolver el problema que su hijo tenía. Tenía una solución que no era todo el mundo que tenía el poder para resolverla. Y él se lo lleva a Jesús, pero Jesús está en el monte. Jesús está arriba en la transfiguración, pero en realidad quienes están son los discípulos de Jesús y se lo lleva a los discípulos de Jesús. Wow, miren qué dice. Un hombre de la multitud clamó: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, mi único que tengo. O sea, es mi único que tengo. Aquellos que somos padres sabemos el amor y el aprecio que tiene un hijo. Cómo uno ama a los hijos, cómo uno aprecia a los hijos. Y si tenemos 2, tenemos 3, le amamos, le amamos. Pero que tiene uno, pues solamente es ese amor centrado en ese solo hijo. Y pasa algo y ya es mayor de edad, pues imagínese usted el sentimiento, la agonía, la tristeza que va a cubrir su mente, que va a llenar su mente de situación y de duda. Y él veía a su hijo en una situación difícil que no podía resolver, una situación que no podía resolver con su hijo y deseaba que su hijo tuviera sano. Versículo 39 dice: un espíritu se apoderó de él. O sea, un espíritu toma posesión. ¿Saben ustedes que el espíritu, el enemigo no piden permiso? Si el enemigo pidiera permiso, ¿quién tuviera el enemigo? Poca gente. Póngase a pensar un poco. ¿Usted cree que el enemigo pide permiso? No, Satanás no pide permiso. No. O sea, es diferente Satanás a Dios. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ve? Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, entraré a él. O sea, en pocas palabras, si alguno oye mi voz, o sea, si alguno me autoriza entrar, pues entonces Jesús va a entrar. Si alguno me permite entrar con cortesía, Jesús va a entrar. Y aún así, ustedes saben que hay cristianos que son cristianos y no tienen a Jesús, no tienen el Espíritu Santo. Usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, a una persona con una imagen del cristianismo, sabemos que no tienen a Jesús, pero lo que quiero presentar aquí es que el enemigo no pide permiso. Léalo. Un espíritu se apoderó de él, tomó posesión de él. El espíritu de Satanás no le dijo: mira, ¿tú quieres que yo tome posesión de ti? No pide permiso, toma posesión, porque donde él cree que tiene derecho a estar, él va a estar. Y ahora, ¿de dónde viene la posición de que Satanás toma posesión sin darle permiso? ¿De dónde viene? Eso es para analizarlo. Yo creo que usted analice esto es muy importante para que usted pues, lo anote en su nota que usted está anotando y usted lo tome allí y haga esta aportación y esto anote. ¿Por qué el enemigo toma posesión? Toma posesión porque se cree dueño de la materia del cuerpo donde va a tomar posesión, ya sea por una conducta, ya sea por pensamientos, ya sea por cosas malas, porque tiene que ser así. Una persona que esté alabando a Dios, que esté glorificando a Dios, una persona que esté haciéndolo bien, una persona que representa a Dios, una persona que ama al prójimo, una persona que sea toda mansedumbre. ¿Usted cree que Satanás va a tomar posesión de esa persona? No, porque a la persona automáticamente detecta algo raro. Lo primero que va a hacer es que se va a reprender a sí mismo y va a reprender a Satanás. Porque nosotros los cristianos tenemos que aprender a reprendernos. Uno tiene que, porque a veces vienen pensamientos que dicen: no, espérate, esto no es de Dios. A veces vienen cosas que uno sabe que uno no la puede ejecutar. Espérate, esto no es de Dios. Y uno está siempre alerta. Tenemos que estar alerta. Pero si no estamos alerta y vamos con el jueguito y no analizamos que podemos ser trampa fácil del enemigo, automáticamente el enemigo puede tomar posesión de nosotros y ni cuenta darnos. Porque usted cree que el enemigo va a llegar como enemigo a decir: aquí estoy, aquí está el diablo, aquí estoy, Satanás, vengo a tomar posesión de ti. Mire, no, usted va a salir corriendo y usted va a reprender a Satanás, además usted va a vivir de rodillas. Si Satanás se me acerca, aquí yo estoy, quiero tomar posesión de ti, yo voy a vivir de rodillas todo el tiempo. ¿Quién me para a mí de la rodilla? Nadie. Comiendo de rodillas, predicando de rodillas, trabajando de rodillas, constantemente ahí en comunión, porque ya el enemigo me dijo: te voy a tomar. ¿Ve?
Entonces, cuando analizamos el verso 39, un espíritu se apoderó de él. Esa es la parte que estamos analizando, se apoderó de él. Cuando analizamos esto en términos teológicos, Satanás no tiene jurisdicción donde no tiene un campo donde él pueda habitar. Nunca olvide esto. Satanás no tiene jurisdicción en un campo donde él no pueda habitar. Él tiene jurisdicción en un campo donde él entiende que tiene jurisdicción. Y esa jurisdicción viene a través de conducta, viene a través de hechos, cosas que ocurren y que pasan y él toma posesión. Porque de lo contrario, ¿no? Una persona que esté alabando a Dios, glorificando a Dios, haciendo el bien, el enemigo va a tomar posesión así de la persona así, sí. No puede porque está Dios. Y donde está Dios, donde reina Dios, el enemigo no puede entrar. El enemigo tiene que huir donde está la presencia de Dios. Porque aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que representa a Dios, tiene a Jesús en su corazón, tiene a Jesús en su mente. Y el que tiene a Jesús en su mente, Satanás no puede tomar jurisdicción porque ese terreno no le pertenece. Es un campo donde él no puede habitar. Porque si fuera así, entonces ¿quién fuera cristiano? Si fuera que Satanás llegó, espérate, que este tiene a Jesús, déjame yo sacar a Jesús de aquí para yo entrar. Satanás no tiene poder para sacar a Jesús y entrar. Eso es ilógico, eso es imposible. Porque si fuera así, entonces, al contrario, Dios tiene el poder para sacar a Satanás y él entrar. Esa es la gran diferencia. Satanás no tiene poder para sacar a Dios. No, 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 no. Dios tiene el poder para sacar a Satanás. Dios tiene el poder para decirle a Satanás, apártate de aquí, este terreno es mío, esta hija es mía, este hijo es mío. Esta iglesia es mía, esta casa es mía, esta ciudad es mía. De ahí es donde mora Dios, Satanás no puede habitar. Pero donde no mora Dios y la persona no está haciendo las cosas que debe de hacer, entonces está trabajando en un terreno donde le está dando cabida fácilmente a que el enemigo pueda tomar posesión. Y tengo que seguir, ¿verdad? Porque el tiempo se me va. En el versículo 39. Un espíritu se apoderó de él, se apoderó, tomó posesión. Y al tomar posesión, tiene que ser un espíritu o una persona más poderosa que ese espíritu para sacarlo. De al contrario, no hay forma. O que la persona reconozca y viva acorde a la voluntad de Dios, rogándole a Dios, pidiéndole a Dios, reconociendo, pidiendo perdón y reprendiendo, de la única manera. De lo contrario, no hay forma. Sigue diciendo, y dice, y de repente grita. Así que no dice aquí, de repente grita. Toma posesión, de repente grita. De repente. La palabra de repente no es constante. Es que en cualquier momento dado va a dar un grito. Y cuando da el grito, todo el que esté a su alrededor se va a asustar. Porque Satanás espera el momento para asustar. No es que, mira, voy a gritar, prepárense. Voy a dar un grito ahora, prepárense que no lo quiero asustar. Ese no es el trabajo de Satanás. Satanás nunca prepara a nadie. Satanás no advierte a nadie. El que advierte es Jesús. Estoy a la puerta y llamo, está advirtiendo. Gloria a Dios, ese es mi Jesús caballeroso. Pero Satanás no. Dice de repente, en cualquier momento. En cuanto usted menos se lo espera, viene el cantazo. Cuando usted menos se lo espera, viene el golpe. Cuando usted menos se lo espera, viene la crítica. Cuando usted menos se lo espera, viene la situación, el rechazo. Cuando usted menos se lo espera, viene Satanás con su grito. ¿Y usted cree que es un grito de que no, no. Es el demonio gritando. Satanás gritando para asustar, para darle a entender, yo estoy en posesión de esta alma. Este es mi terreno. Y grito para que sepan, para quitarle la paz. Donde vivía este muchacho, se acabó la paz. Se acabó la paz. Donde Satanás mora, no hay paz, no hay tranquilidad. Donde Satanás mora, eso es el mismo diablo. Es guerra constantemente. Donde mora Satanás. Donde mora Dios, hay paz, hay tranquilidad, hay amor, hay bonanza, hay armonía, hay un ambiente sano, puro, lindo y bello. Amén. Donde mora Dios, donde mora Satanás, eso es un caos. Mira, léalo. Y de repente grita. Porque si el grito es constante, pues una gente se prepara, se la pasa gritando todo el tiempo, se prepara. No, el golpe es inesperado, el grito es inesperado. Esa es la estrategia de Satanás. Es malo. Es malo. Y sigue diciendo, y lo sacude con violencia hasta echar espuma. O sea, que de repente
El papá está describiendo la conducta del muchacho, pero que no es el muchacho, no es su hijo, es el espíritu de Satanás en el muchacho. O sea, que el muchacho no tenía control de sí mismo. No era que el muchacho decía, Satanás grita ahora que te doy permiso para que grite. No. El muchacho le decía, mira, Satanás, ya que tú tienes posesión de mí, pues entonces ahora sacúdeme, ahora. No. No era cuando el muchacho quería, el muchacho no tenía control de sí mismo, el muchacho no se dominaba a sí mismo, quien dominaba al muchacho era Satanás. Muy importante esto. Cuando una persona está poseída, la conducta que hace no la hace cuando él quiere, cuando Satanás quiere. Y Satanás va a atacar en el momento más indicado, cuando usted menos se lo espera. Y la persona se cree que es la persona. Mentira, es el diablo. Y es lo que está diciendo aquí el papá. Pero el que veía al muchacho y no conocía la historia y no conocía lo que estaba pasando, pensaban que era el muchacho. Póngase usted a pensar. Imagínese una persona que de repente viera al muchacho gritar. ¿Qué va a decir? Mira, muchacho, y un poquito, ¡pi! Pero el que conoce al muchacho no iba a decir eso al muchacho. Imagínate, muchacho, cuando empezara entonces a temblar. ¿Qué iba a decir? Mira, muchacho, déjate de lo que era. Contrólate. Pero que no podía controlarse. No era él que no era él que tenía el control. Era el diablo, el espíritu de Satanás, que tiene el control de su mente y de su cuerpo. Así que él se movía y temblaba cuando Satanás quería. Porque dice el versículo 39, al principio, la primera oración, la primera frase del versículo 39, un espíritu se apoderó. La palabra apoderar, ya lo explicamos, apoderarse, empoderar, control absoluto. Y el que tiene control absoluto domina la materia donde está controlando. Y es lo que pasaba. Entonces el Padre nos está a nosotros describiendo a Jesús, y Jesús permitió que se escribiera a través de Lucas para que nosotros analicemos esta escena y uno viera qué es lo que hace Satanás donde toma posesión. ¿Qué hace? Que toma posesión absolutamente. Entonces, número 2, primero era que gritaba de repente. Número 2, que de repente lo sacudía, ¿verdad? Y botaba una espuma por la boca. Eso es Satanás. ¿Y qué más dice? Y lo dejaba quebrantado. Lo dejaba sin fuerza. Lo quebrantaba. Lo dejaba sin ánimo. O sea, ¿qué dice el texto? Léalo a ver qué dice. Y lo deja quebrantado. Después que hacía con él lo que quería, lo que a merced de lo que quería, el muchacho, cuando estaba en un momento de sí, en sí, no tenía fuerza ni de vivir, ni de respirar. Lo dejaba quebrantado. Y cuando el muchacho cogía un poquito más de fuerza, que Satanás lo dejaba que cogiera fuerza, ahí venía otra vez lo mismo. Era una guerra, eso era una cosa increíble, triste, la escena que nos está pintando este padre. No hubo paz jamás en su hogar, no hubo felicidad jamás en su hogar, y la única felicidad y esperanza estaba en Cristo Jesús, que alguien tuvo que haber hablado de Jesús, alguien le dijo, mira, Jesús tiene la solución a tu problema, ve donde Él te puede ayudar con esto. Iglesia, nosotros tenemos que tener a Jesús en nuestros corazones, tenemos que decirle a las personas que el único que tiene solución a los problemas y el caos de la crisis que estamos viviendo es Cristo Jesús, es el único, nadie más. Entonces sigue diciendo el versículo 49, rogué a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Miren ahora que lo que hace el Padre. Cuando Él llega, Jesús no está, sabemos que Jesús está en la transfiguración, ¿verdad? Entonces, pero al no estar Jesús, el Padre cree que los discípulos de Jesús también tienen autoridad y poder. ¿Para qué? Para sacar demonios. Nosotros estudiamos la escena cuando Jesús le dio poder y autoridad a los discípulos para sacar demonios. Lo estudiamos ya. Eso está en los capítulos anteriores. Léalo, porque usted lo va a encontrar allí. Y es muy importante esto, lo que yo voy a presentar. Cuando Jesús le da poder a los discípulos para sacar demonios y sanar, ¿verdad? Y hacer milagros. Eso ocurrió, Jesús le dio ese poder. Ahora la pregunta que quiero hacerte es, ese poder que Jesús se lo dio para siempre. Porque si Jesús se lo dio para siempre, en este momento, ¿por qué ellos no sacaron los demonios? O sea, ¿por qué no sacaron el demonio al muchacho? Porque aquí no estamos hablando de que eran 2 discípulos o un discípulo. Aquí estamos hablando que si se van de 12, se van 3, quedan 9. A 9 discípulos quedaron aquí, pero ninguno de ellos tenía el poder ni la autoridad de sacar este demonio, porque automáticamente fueron inferior a que al demonio.
Si usted lo analiza desde el punto de vista esto, lo que nos está diciendo el verso 40 es, rogué, supliqué. ¿A quiénes? A tus discípulos, a los que creen en ti, a los que confían en ti, a los que creen en tu poder. Pero que ellos me contaron a mí que hicieron milagro y sacaron demonios a muchas personas. Y vengo donde ellos para que hagan lo mismo, pero ahora no pueden hacerlo. Léalo a ver si dice que lo hicieron o dice que no. Dice, mire, rogué a tus discípulos que lo echasen, porque es más de un demonio, ¿verdad? Lo echasen y no pudieron. El no poder es que intentaron, porque si el Padre hubiese dicho y no lo intentaron, o no quisieron, o tuvieron miedo, pues entonces uno dice, espérate que no lo intentaron. O no quisieron. No, aquí dice no poder es que lo intentaron. Y no una vez. No sabemos el tiempo que Jesús duró en la transfiguración. Si volvemos a leer el verso 37, vemos que tomó día y en esa trayectoria de tiempo el intento era un fracaso. Y los discípulos intentaron y era un fracaso. Y seguían y no pudieron hasta que tuvieron que rendirse. O sea, aquí en el verso 40 me dice que los discípulos no pudieron, se rindieron. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Si cuando Jesús le dio poder lo pudieron hacer, la pregunta que vuelvo a hacer ahora, ponerlo en la mesa, en su libreta para que lo anote, es el poder que Jesús le dio para hacer milagros y sacar demonios, ¿fue para siempre? ¿Lo tuvieron para siempre? Porque si leemos el verso 40 nos dice que no. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Es muy importante que analizar esto, iglesia. Esto es para uno tomar una pausa, meditar, analizar, estudiar y investigar esto acá. Estamos hablando de personas que semana antes posiblemente o 15 días antes, un mes antes, sacaron demonios, hicieron milagros. Ahora no pueden sacar uno. O no sabemos cuánto eran, ¿verdad? No pudieron hacerlo. ¿Dónde está el poder que Jesús le dio? ¿Qué sucedió? Iglesia, tenemos que vivir en armonía con Dios. Tenemos que vivir confiando en Dios. No es que una vez soy cristiano y ya, no necesito más orar. No necesito leer más la Biblia. No necesito más de su gracia. No, no es así. Nosotros constantemente necesitamos de su gracia, de su poder, de su amor. Necesitamos constantemente leer la palabra de Dios. Necesitamos estar constantemente en comunión, en unión. Necesitamos eso, porque si no estamos en comunión, en unión, fácilmente somos terreno ¿de quién? Del enemigo. Y no podemos darle cabida al enemigo, porque cuando se le da cabida al enemigo, se le está dando autoridad al enemigo, se le está dando para que él entre y tome posesión. ¿Qué pasó con los discípulos? Yo no sé, pero pasó algo. Yo no sé si cuando Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, los otros se quedaron disgustados. Yo no lo sé. No puedo decirlo, pero no lo sé. No sé si dijeron por qué cogió a Pedro y no me cogió a mí, por qué cogió a Santiago y no me cogió a mí, por qué cogió a Juan y no me cogió a mí. Yo no sé, pero algo sucedió, algo pasó que sé que no tenían la capacidad, no estaban en autoridad, no lo estaban por algo que sucedió, algo que pasó. Y el mismo Jesús se lo dice, yo hubiese querido que esta historia terminara ahí, que Jesús en el verso 40, que Jesús llamara al Padre, traía el Hijo y entonces Jesús reprenderlo y ya, qué lindo hubiese sido. Pero cuando leemos el verso 41, el verso 41, eso es, yo digo, Señor, pero espérate, Señor, pero Dios, Jesús, y tengo que decir aleluya, tengo que decirle gracias a Dios. ¿Quién soy yo para cuestionar a Jesús? Oh, Señor, repréndeme. No, gracias por el verso 41. Está ahí, es Jesús que está hablando. Si usted lee el verso 41, usted dice, usted tiene que vivir de rodilla. Iglesia, tenemos que vivir de rodilla, tenemos que vivir de rodilla. Si usted lee el verso 41, usted tiene que vivir de rodilla.
Estamos hablando de discípulos que vieron a Jesús hacer milagros. Estamos hablando de personas que vieron a Jesús con sus ojos ahí, lo veían constantemente. Es discípulos que Jesús le dio poder para expulsar demonios. Discípulos que hicieron milagros y ahora no tienen la capacidad y el poder de sacar un demonio. Algo sucedió, algo pasó y Jesús se lo está diciendo. Mira cómo dice el verso 41. Respondió Jesús: generación incrédula, perversa. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Verso 40. Una vez más. Rogué a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Él no dice, le rogué a la multitud. Porque, óigame, si la multitud tiene poder, ¿para qué lo voy a traer donde Jesús? Si el mundo tiene poder, ¿para qué ir a la iglesia? Si el mundo tiene el poder de la gracia y del amor y de la sanidad y de la pureza y de glorificar a Dios, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Pues para qué? No, la iglesia representa a Dios, la iglesia representa a Jesús. Tenemos que ir a la iglesia para buscar sanación, buscar sanidad, buscar unidad, buscar amor, buscar transformación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no que la iglesia va a transformar a nadie, no, pero cuando vamos a la iglesia en armonía, en coinonía con el Espíritu Santo, estamos en un ambiente donde reina la paz, el amor, la pureza, la tranquilidad, la bondad, y entonces reina el Espíritu Santo. Entonces la persona que lleguen a la iglesia dice, úyeme, ¿cómo se van a sentir? ¿Verdad que sí? Esa es la iglesia. Entonces el texto dice aquí que le rogué a tus discípulos, no dice le rogué a la multitud, no dije le pedí a la multitud, no. Es aquí, en aquello que yo entiendo que él entendía que podían hacerlo, ¿verdad? A ellos le rogué, le supliqué, no una vez, no dos veces, no tres veces. Cuando intentaban y no podían, iba donde el otro. Cuando el otro intentaba y no podía, iban del otro, y del otro, y del otro, me la pasé. Entonces, a quien Jesús le va a responder, no a la multitud. ¿A quién Jesús le va a responder en el verso 41? A los discípulos. Hay gente que dice, no a los discípulos, a la multitud. Para justificarse, no, aquí no hay justificación. Miren lo que hace el enemigo. Donde hay personas que dicen, no, son los discípulos. Claro que sí, lea el verso 41. Si le analizamos el verso 40, y entonces vemos que a quien Jesús le va a corregir. Porque Jesús no puede corregirle a la multitud, porque si a la multitud Jesús no le ha enseñado. O sea, no le ha dado el poder que le dio a los discípulos en un momento dado. Pues no sé por qué va a reprender a la multitud. Dice el verso 41. El verso 41. Respondió Jesús. Cuando termina el Padre de hablar, Jesús reacciona. Y Jesús respondió a la debilidad de los discípulos. Porque eso era una vergüenza. Léalo a ver si no era una vergüenza. Es como que la iglesia no esté haciendo el papel que tenga que hacer y vaya una persona buscando paz y lo que va a encontrar un caos, una guerra. Da vergüenza. Analícelo si no da vergüenza. Una persona que tenga una crisis emocional y vaya a la iglesia buscando esa paz, esa tranquilidad, esa coinonía. Lo que encuentra una guerra, pregunto yo si no va a dar vergüenza. Va a dar vergüenza. No, es que cuando esas personas vayan a buscar esa paz, esa tranquilidad, la encuentre a Jesús y diga, aleluya, Señor, vine buscando paz y la encontré. Ay, qué cosa más bella esta iglesia, qué bendición. Ese es el papel de la iglesia. Nunca voy a olvidar una noche. Yo no acostumbro a ver mucha televisión. Llego de la iglesia y la noticia, usted sabe que lo dan una hora tarde. Y yo prendí la televisión para ver la noticia. Y cuando yo vi eso, yo hasta lloré. Una persona, una mujer, fue a una iglesia, no adventista, pero fue a una iglesia. Hasta recuerdo hasta ahora porque hasta el carro, la escena la pusieron. Y cuando va a la iglesia, algo sucedió, algo pasó, que cuando sale de la iglesia, se quitó la vida. Y la noticia, pues, fueron a la escena y grabaron, ¿ve? El carro, y no pusieron a la mujer, pero grabaron el lugar donde la mujer se quitó la vida. Y cuando yo vi eso, yo hasta lloré. Yo dije, wow, me impuse en la posición de esa mujer que fue a la iglesia quizá buscando esa tranquilidad, esa paz. Cualquier cosa estaba pensando esta mujer en su mente.
y decidió ir a la iglesia antes de ejecutar para encontrarse allí con Dios, con sus hermanos. Y lo que yo no me quiero imaginar, el conflicto que recibió, las críticas que recibió, el rechazo que recibió, que la llevó en vez de reprenderse y reprender al enemigo, la llevó a ejecutar. Y eso a mí me conmovió tanto que hasta lloré. Yo digo, guay, nunca se me va a olvidar. Nosotros como iglesia estamos para representar a Cristo Jesús, para que la iglesia sea un oasis de tranquilidad y de paz, no un conflicto, no crítica, no rechazo. La iglesia no está para eso, nosotros estamos para eso. Pero mire cómo dice Jesús en el verso 41, respondió Jesús, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Cuando analizamos eso, lo que Jesús está diciendo, Jesús está reprendiendo a sus discípulos. Pero Jesús no es amor, sí, pero el que ama reprende. Y Jesús tenía que reprender a sus discípulos. Tenía que darle a entender, ustedes son una generación incrédula. Le di poder, le di autoridad. Reprendieron a Satanás, hicieron milagros. ¿Y qué pasó? Algo sucedió que hicieron que ellos no pudieron ejecutar. Y Jesús le está diciendo, generación incrédula. No tuvieron que creer en el poder para sacar este demonio. Por algo sucedió. Y no solamente eso, mira cómo le dice, perversa. ¿Qué es una persona perversa? ¿A quién Jesús le está diciendo perverso? Aquello que ama. ¿O Jesús no amaba a sus discípulos? Claro que amaba a sus discípulos. Claro que amaba a sus discípulos. ¿Y por qué entonces Jesús le está diciendo eso? Mire, delante de la multitud. Porque es muy importante esto. Delante de la multitud no pudieron, fallaron. Y mire que Jesús ante la multitud. ¿Sabe qué diría el metafísico y el ateo? Pero ¿por qué Jesús no lo llamó aparte mejor y lo reprendió aparte? Porque mire lo que Jesús está haciendo delante de la gente. Jesús está haciendo delante de la multitud, está reprendiendo a sus discípulos. ¿Qué maestro es ese? Este es un maestro demasiado fuerte. Este es un maestro que cuando viene a ver, ni Stanley en Rusia le dan por los tobillos. Porque el que quiere buscar la quinta pata al gato va a decir que Jesús aquí se pasó. El que quiere buscar la quinta pata al gato. Pero aquello que amamos, lo que Jesús hace, entendemos que Jesús lo hizo bien. Porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo bien en gran manera. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Dios hizo y todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra fue bueno en gran manera. Y hay que aplaudir y hay que gozarse con lo que Jesús hizo. Porque jamás ni nunca un hijo de Dios, una hija de Dios va a entender que en el verso 41 Jesús lo hizo mal. Jamás ni nunca. No podemos. ¿Quién es el ser humano para criticar o condenar un acto de Jesús? Que nadie. Pero lo hizo. Corrigió a sus discípulos, porque el que ama corrige, el que ama reprende. Y hay personas que lamentablemente cogen el amor para justificar conducta pecaminosa, eso del diablo. Si hay personas que cogen la palabra amor, y en la palabra amor, entonces ahí quieren cubrir conducta inapropiada. Y no se puede. Uno tiene que ser amoroso, pero a la hora de corregir hay que corregir, porque si no corregir, entonces vamos a estar creando monstruos y demonios pequeños. No, amamos, sí. Dios amaba a sus discípulos, sí. Jesús amaba a sus discípulos, sí. Jesús es amor o no es amor, lo amaba, que sí. Y lo corrigió, sí. ¿Y de qué manera? Aquí no hay una corrección, aquí hay una reprensión. Jesús está reprendiéndolo por una conducta que no, la Biblia no dice qué, pero algo pasó que no pudieron.
Algo sucedió, ya sea que estaban disgustados, que estaban molestos, ya sé que a lo mejor pensaron que Jesús duró mucho tiempo allá arriba en la montaña o en el monte, y ellos a sola, y que oye, ¿por qué no deja sola acá? ¿Por qué no deja aquí con esta gente, esta multitud, cuando nosotros no podemos hacer esto? Si Jesús lo dejó en posición de autoridad, era para que ellos ejecutaran y se sintieran contentos de que Jesús lo puso para que ellos representaran a Jesús. Porque cuando Jesús estaba en la montaña con Pedro, Juan y Santiago, ¿quiénes estaban representando a Jesús entre la multitud? ¿Quiénes? Los otros discípulos, los otros 9 discípulos. Y Jesús lo dejó encargado para que lo representara. Es lo mismo que pasa hoy en día. Jesús nos ha dejado a nosotros para que nosotros representemos al cristianismo. Jesús nos ha dejado esto, la iglesia nos lo ha dejado a nosotros para que nosotros representemos a Jesús dignamente, para que nosotros hagamos la cosa como Jesús quiere que se haga, no para que estemos en cosas secundarias e insignificantes, no eso, porque automáticamente podemos caer en la trampa del enemigo. No, Jesús no ha dejado el cristianismo a usted y a mí, que somos cristianos, que representamos a Cristo, no ha dejado a cargo de esto, para que nosotros representemos dignamente a Jesús. Es para que aquella mujer que fue ese día al culto en la noche, no era para que saliera de la iglesia y se quitara la vida, no, era para que saliera de la iglesia contenta y le diera gracias a Dios porque encontró un oasis, encontró a Jesús. Era para que ella misma saliera de allí, reprendiera al enemigo, reprendiera a sí mismo y entendiera que vale la pena vivir. No importa el problema, por la razón que se quitó la vida, no sé por qué fue, pero aún tuvo que haber sido una razón por la cual esa mujer se quitó la vida. No era para que ella se quitara la vida, era para que ella viviera la vida con Cristo Jesús, porque si fue a la iglesia, a una iglesia X, era porque era creyente en Jesús. Si fue a una iglesia X, era porque en realidad creía en Cristo Jesús, era porque tenía unos principios que en algún momento dado su abuelo, su padre, su tío, no sé en qué momento dado, alguien le enseñó esos principios y ella fue al lugar indicado donde ella entendió y de allí sale y se quita la vida. No, eso está mal. Nosotros no estamos para esto. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, le está diciendo perverso, cuando abre la boca y no la abre para alabar, perverso, cuando abre la boca y no la abre para unidad, para unificar, perverso, cuando abre la boca para hacer cosas ilícitas, perverso, cuando abre la boca para decir cosas y hacer cosas porque cree que tiene el derecho, perverso. Sí. Lee el texto, va a decir Jesús le está diciendo perverso, hipócrita, gente incrédula. ¿Qué es un incrédulo? El que no cree, pero el que está en la iglesia es porque cree. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Lee el texto a ver qué dice. Jesús le dijo generación incrédula. ¿Qué es un incrédulo? El que no cree. Y todo el que está en la iglesia, que está bautizado porque cree. Entonces, ¿cómo un creyente es incrédulo? Explíqueme a mí. Pero para Jesús es incrédulo, aunque te haya bautizado, aunque se haya bautizado quien sea, y está haciendo las cosas mal y no está representando a Cristo, es incrédulo. Amén. Hay personas incrédulas que su objetivo no es en realidad hacer las cosas que Dios quiere, es hacer las cosas que el diablo quiere. Porque el que quiere hacer las cosas que Dios quiere jamás va a ser un incrédulo. El que quiere hacer las cosas que Dios quiere jamás va a ser un perverso. No. A sus discípulos, iglesia, le está diciendo a Jesús. ¿Usted cree que Jesús me va a decir lo mismo a mí también? Y dicho Jesús, el día que tú me vas a corregir, corrígeme. Jesús, el día que tú me tienes que dar por la boca, dame por la boca duro, caramba. Repréndeme, Jesús, cuando tengas que reprenderme. Fue por amor que lo va a hacer. Es para salvarme que lo va a hacer. Esta naturaleza pecaminosa es mala, la suya y la mía, de todo el mundo es mala. Somos a veces difíciles. Y es con amor, pero que nos tiene que corregir con amor, nos tiene que dar por la boca con amor. Si nos tiene que dar una lepra como se le dio a María, la hermana de Moisés, bienvenida a la lepra para salvarnos, bendición, sánanos, Señor, en el momento de recapacitar. Pero Jesús corrige con amor. En iglesia, no vayan a pensar que Jesús le está diciendo esto aquí, le está diciendo, yo me quiero imaginar, ¿cómo Jesús le dijo eso? No, lo tuvo que corregir con carácter. Y yo me imagino a Jesús serio. Jesús no estaba serio, Jesús estaba muerto de risa como un payaso diciendo esto. No, Jesús estaba con actitud para que ellos jamás se le olvidara. ¿Usted cree que a esos discípulos se le olvidó lo que Jesús les dijo? Jamás. Aquí hay 3 que se salvaron, 3 discípulos se salvaron. Pedro, Juan y Santiago. Se salvaron porque no estaban con Jesús.
Y cuando ellos bajan, mira con lo que se encuentran. Le quitaron. En el mundo secular se llama, le quitan la nota. En el verso 37, mira, al día siguiente sucedió algo. Como Pedro y Juan y Santiago bajaron, como estaban bajando, imaginándose en la voz de Dios, que Dios le hablara. Este es mi hijo amado. Y vieron la gloria de Jesús, y vieron a Moisés, y vieron a Elías. Wow. Y ahora mira con lo que se encuentra. Le quitan la nota. Se la bajaron, se la quitaron. Es así. Eso es estrategia de Satanás. No permita que nada ni nadie le impida a usted alabar a Dios, glorificar a Dios. No permita que nada ni nadie le arrebate su momento de estar con Jesús. Amén. Esa historia que usted encuentra en la Biblia, no permita Amén. Que una crisis, no permita que una situación, que un problema, no permita que una enfermedad, no permita que un virus, no permita que un coronavirus le arrebate a usted esa historia tan bella que usted tiene en su mente de Cristo Jesús, porque toda la historia de Génesis hasta Apocalipsis son una bendición para usted y para mí. Tenemos que tenerla en nuestros corazones. Pero ahora, cuando analizamos la historia, me quiero imaginar a Pedro, Juan y Santiago que vieron a la transfiguración. Ahora, mirando el panorama, se le fue por un momento. ¿Se le fue o no se le fue? Se le fue. Pero el Espíritu Santo se va a encargar de recordársela. Amén, gloria a Dios, qué cosa más bella. Pero se le fue. Entonces, ¿a quién Jesús le está diciendo eso? A nueve discípulos. 3 se salvaron. Pero vaya a creer que Jesús reprendió o no reprendió a Pedro en un momento dado. Lo reprendió. No usemos el amor para justificar cosas ilícitas. Mucho cuidado con esto. Que la iglesia falla. Y si usted cree que yo estoy inventando o estoy haciendo las cosas, lee Apocalipsis, el mensaje de las iglesias que hay. A ver si usted va a encontrar algo parecido. A ver. Porque dice, porque ha dejado el primer amor. Oh, ha dejado el primer. Vaya, siga leyendo el mensaje de las iglesias de Apocalipsis. A ver si usted va a encontrar a Jesús reprendiendo a la iglesia. A la iglesia. Espérate, ¿a quién? Eso te reprende a la iglesia. No es lo nuevo. No vaya a pensar que esto fue la única vez donde Jesús se reprendió a los discípulos que representaban a la iglesia. No vaya a creer. En Apocalipsis también. La iglesia, a la iglesia que estaba en Asia, a Hermina, a la Odisea, a Tiatira, a todo hay un mensaje donde Jesús la reprende. ¿Y cómo? Pues mucho cuidado. Y la iglesia no son las paredes. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Los miembros. Así me fue el tiempo. Vamos a seguir aquí. Entonces arrepintió Jesús y le dijo, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo? Mira la pregunta. Mira la pregunta que Jesús hace aquí. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? De estar con vosotros. Obvio que le está diciendo a los discípulos, a ellos. Mira, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os de soportar. O sea, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y lo voy a soportar. ¿Hasta cuándo? Trae a tu hijo acá. Iglesia, por el factor del tiempo voy a terminar y entonces vamos a seguir más adelante con esta historia. Ya sería el próximo lunes, si Dios lo permite. Así que el estudio de hoy llega hasta el verso 41. No todo el versículo completo, nada más la primera pregunta y más adelante el próximo lunes, si Dios lo permite y nos da la oportunidad de vivir, vamos a seguir con el versículo 41. ¿Está bien? Así que haga todo lo posible para que usted no represente esa actitud de los discípulos. Que usted no sea una generación perversa, no, que usted sea una generación que alaba a Dios, una generación que representa dignamente a Dios, que usted sea un hijo y una hija de Dios que vive en armonía, en coinonía, en paz y en tranquilidad con su Creador, que usted viva para alabar a Dios, que usted viva para glorificar a Dios, y cuando usted vaya a la iglesia, vaya a alabar a Dios, vaya a glorificar a Dios. Usted no sabe qué persona, qué visita necesita de su alabanza, necesita de un saludo tierno, necesita de un abrazo tierno, de una mirada tierna, de un mensaje positivo.
¿Cuántas personas tan hambrientas y sedientas, y más hoy en día, donde se dice que la enfermedad mental se han multiplicado y usted lo sabe? Entonces hoy en día, para estar más en armonía, que la iglesia al 27º día, toda, no caparra solamente toda, representemos dignamente a Dios, donde haya un espíritu un espíritu otra vez de coinonía, de relación, de armonía, de tranquilidad y de paz, porque si no, podemos ser agente fácil del enemigo. Haga todo lo posible para que usted represente a Dios dignamente. Y si usted entiende que tiene que reprenderse por una razón o algo, hágalo. Porque es mejor perder un ojo que por un ojo perder el cuerpo entero. Es mejor perder la lengua que por la lengua perder el cuerpo entero. Es mejor perder. No estoy mandando que nadie que se saque un ojo, por si acaso. Tengo un amigo que en un momento dado se sacó un ojo porque dice eso. No, cuidado. A nadie he mandado yo sacar un ojo acá, ni tan que cortarse la lengua, por si acaso. No, lo que estoy diciendo es que si usted tiene que corregirse, corrígase. Mejor que usted se corrija a que por no corregirse, usted pierde el alma. A eso me estoy refiriendo. ¿Ve? Entonces, en el momento de autoevaluarnos, tenemos que hacerlo. Tenemos que coger un espejo que es Cristo Jesús, mirarnos y evaluarnos y hacer las cosas como Dios manda, como familia, como amigo, como hermano que somos. Porque si no, fácilmente caemos en trampa del enemigo. Y que caiga en trampa del enemigo, difícil que salga. Mi deseo como pastor, amigo y hermano que soy de ustedes, a todos aquellos que nos están escuchando, es que Dios le bendiga, que Dios se le cuide, que Dios se le proteja y que usted sea un terreno donde mora el Espíritu Santo, que en esta mente y en este corazón, en este cuerpo, en el suyo, pueda morar el Espíritu Santo. Y donde mora el Espíritu Santo, hay bendición, hay gozo y hay alegría. Que Dios me le bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Dios, estamos ante tu presencia para pedirte que el Espíritu Santo, Señor, tome posesión de nosotros, que nos guíe y que nos cuide, Señor. Señor, si te hemos ofendido, si te hemos fallado, por favor, por la sangre de Jesús, perdónanos, Señor. Tú eres un Dios perdonador, un Dios que ama, un Dios que protege, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, un Dios que quiere vernos ante tu presencia en un mañana. Nosotros también queremos lo mismo, Señor, estar contigo en el cielo. Señor, cuídanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.